Ok, saludos a todos. Mi nombre es Eduardo Borges, como les dijo Verónica. Les quiero agradecer, como dice Verónica, su tiempo el día de hoy, que vengan a compartir con nosotros este momento. Queríamos que fuera algo íntimo, que fuera algo sencillo, y creo que ellas lograron ese cometido, así por favor ayúdenme a darles un fuerte aplauso a ellas dos. Y entonces vamos a presentarles a ustedes nuestro libro Posibilidades. Y digo nuestro, porque como ellas mencionaron, ellas son coautoras del libro, ¿verdad? De la historia. Y es una historia que tiene que ver con una palabra que todos utilizamos a cada momento de nuestra vida, pero que no todo el tiempo podemos saber su significado. Y me refiero a la palabra posibilidades. Y me preguntaba en la entrevista que hicimos, ¿por qué posibilidades? Y es una de las preguntas más importantes, ¿verdad? Cuando se titula, cuando se le está buscando título a un libro, se tiene que tener en cuenta la congruencia con la historia, con los personajes y todo, para escoger algo que pueda simplificar el contenido del libro en un solo nombre, ¿verdad? Y buscamos la palabra posibilidades porque permitía ampliar el marco de lo que puede ser, como dice la misma palabra, posible o no posible. En ese sentido, siempre hago la pregunta para ver dónde estamos, ¿verdad? Dentro de los significados. Y quiero preguntarles a ustedes el día de hoy, ¿cuál es la diferencia entre posibilidad o probabilidad? ¿Quién me dice algo más o menos? Pueden en confianza, cualquier idea que tengan. En confianza. Creo que cuando algo es posible, es el hecho de que sí, es como una opción de blanco y negro, es posible o no es posible. Y una vez que se decide si es posible, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea posible? Perfecto. Perfecto, gracias por la comparación. Precisamente lo probable es aquello que podemos medir. Lo posible es aquello que solamente va a depender de ¿qué? De nuestra acción para efectuarlo. Por ejemplo, si hablamos, ¿verdad? Del fútbol, solamente hay 3 posibilidades. O el equipo local gana, o gana el equipo visitante, o quedan empate. Son las únicas 3 posibilidades, ¿verdad? Ahora, las probabilidades entran en que si se lesiona el capitán, cuán amplia puede ser la ventaja, ¿verdad? De la victoria, si el árbitro hizo mal el arbitraje del juego. Todas esas cosas serían entonces las probabilidades. Precisamente por eso podemos asociar directamente y entender que la posibilidad es opuesta a la realidad. ¿Por qué es opuesta a la realidad? Porque no va a ser posible hasta que tú tomas una elección, una decisión para tomar acción y entonces dar ese paso a que sea entonces posible, ¿cierto? ¿Me comprenden hasta ahora, verdad? Ok, entonces comprendiendo esa idea es que nosotros tomamos la palabra posibilidades para el libro. Estábamos buscando qué podíamos hacer real para compartir estas historias con las personas. ¿Por qué? Porque escogimos un momento histórico de la novela. Es una novela de 3 personajes que no se conocen entre sí, pero que todos coinciden en las Torres Gemelas en el 9/11, en el 2001. Y entonces sucede que el marco de posibilidades, todos sabemos qué era lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? El marco de posibilidad, estando en ese lugar, era o vives o mueres. No habían otras opciones, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de posibilidades en el marco de la novela, estamos hablando no solamente de lo que sucedió en ese momento, en esa tragedia, pero también qué sucedió en sus vidas durante muchos años, ¿verdad? Son personajes que parecen ordinarios, que parece que la vida los sentencia a vivir una vida normal, ¿verdad? Como nos hacen pensar a veces la sociedad, somos seres ordinarios. Y resulta ser que cuando ellos llegan a ese momento de la tragedia, descubren que todos aquellos momentos de altas y bajas, donde la vida parecía tan normal, rutinaria, que no tenía sentido, muchas de esas cosas en realidad los prepararon para ese momento. Yo creo que todos nos podemos identificar con eso, ¿verdad? De que son momentos que parece que nuestra vida no tiene ningún sentido, y luego cuando pasa el tiempo y pasa una situación dolorosa, una situación difícil, podemos mirar atrás y decir, oh, con razón aquello sucedió. Por eso fue que conocí a fulano. Por eso fue que me mudé y no me había dado cuenta, ¿verdad? La vida nos va preparando dentro de ese proceso. Y es nuestro baile con la vida lo que nos va llevando a esa toma de decisiones. Hay un curso, un seminario que yo
comparto con las personas, se llama DreamMax, y condensando el contenido del DreamMax, siempre yo le digo a las personas que si no aprendes a tomar decisiones, te guste o no, la vida las va a tomar por ti. Y esa es la parte que nos duele, ¿verdad? Nos molesta a veces decir, pero yo no pedí esto. Precisamente, cuando no tomas decisiones, la vida las toma por ti. Y eso es lo importante del concepto, ¿no? Voy a compartir con ustedes algunos puntos de interés de la novela y que tienen que ver precisamente con lo que estamos hablando. Pero quería hacer esto a manera de introducción para que pudieran entender más o menos de qué vamos a estar conversando en los próximos minutos. ¿Cómo podemos expandir nuestras vidas para alcanzar más sabiduría, para alcanzar amor y para alcanzar éxitos? Yo creo que esa es la pregunta que todo ser humano, ¿verdad?, estaría haciendo con su creencia de Dios, con su creencia del universo, de la divinidad. Todo el mundo cuestionaría exactamente cómo yo puedo expandir mi vida sin que yo tenga que hacerle daño a los demás o sin que yo salga herido en el proceso, ¿verdad? Siempre estamos buscando protegernos en esa dirección. Y entonces por eso, como vamos a hablar de posibilidades, y posibilidades podemos asociarlo también con perspectiva, vamos a hablar de dos historias que tienen que ver precisamente con eso. La primera historia es una bien sencilla, y es sobre un hormiguero. Y este hormiguero tiene un problema enorme. Sucede que siempre, todas las tardes, a las 5 de la tarde, pasa un elefante por el área, pero no se percata que está el hormiguero y siempre pisa el hormiguero. Les tumba toda la casa, como ya la construyen y todo, toda la colonia la tumba por completo. Algunas mueren en el proceso. Así que siempre que llegan a las 5 de la tarde va y pasa obviamente el elefante por encima de todas ellas. Y mueren algunas, quedan sin casa, se pierden las comidas que han almacenado, ¿verdad? Sabemos que las hormigas trabajan muchísimo, ¿verdad?, para almacenar comida. Y es todo un escándalo. Y así que, como ya han pasado 2 meses con este tipo de problemas, deciden reunirse y tomar la decisión de acabar con ese elefante. Y crean un plan idóneo para cuando lleguen las 5 de la tarde del día siguiente, caerles todos arriba al elefante y poder acabar con el elefante. Y sucede entonces que efectivamente llega el siguiente día, llegan las 5 de la tarde, ¡pah! Y llega el elefante, cuando pisa el hormiguero, todas las hormigas le caen encima. Y una pelea campal se da en ese momento, todas picándolo, todas dándole todo. El elefante, para protegerse, lo único que hace es sacudirse y caen todas las hormigas, caen fuera, caen en diferentes lugares. Y la reina dice, hemos perdido la batalla. El teniente de las hormigas le dice, no señora, mire. Y cuando observan, hay una hormiga que está colgando de un pelo, de un vello del elefante que está en el cuello y está guindando allá. Entonces empiezan todos, ¡es Julio! Y entonces empiezan, ¡Julio, ahórcalo, ahórcalo! ¿Verdad? Entonces nos hacemos la pregunta de, qué tontería, ¿verdad? ¿Cómo Julio va a poder ahorcar a ese elefante? Pero desde la perspectiva de la hormiga, él tenía una posibilidad, ¿cierto? Y entonces nos preguntamos nosotros, cuándo en las situaciones que hemos tenido de la vida, cuán difíciles sean, cuándo hemos decidido ver una posibilidad para cambiar, para mejorar, o hemos decidido entonces ver una posibilidad simplemente para ver que todo terminó y que es lo peor que nos pudo haber pasado, ¿verdad? Todo el tiempo es una posibilidad, una decisión personal de cada uno. La otra historia que voy a compartir con ustedes venía precisamente en el auto con Albadelis y con las amistades, y se me ocurrió esa historia porque precisamente tiene que ver con una realidad. Está este manicomio y están todas estas personas que la gente cataloga en la sociedad como locos, ¿verdad? Y por eso el manicomio, son los locos, y así le llamamos. Y entonces los empleados de mantenimiento tenían que ver cómo alcanzar un globo que a una niña que estaba visitando a un paciente, pues se le salió de las manos y se enganchó en la esquina de arriba del muro y no podía alcanzarla. Entonces ellos estaban tratando de subirse, uno ayudando al otro, ¿verdad? Eran 2 empleados de limpieza y no podían alcanzar el globo. Y a última hora, un loco que va pasando cerca de ellos le dice, hey, usa la escalera. Y ellos se miran el uno al otro y dicen, oye, pero qué loco más inteligente. Y el loco le dice,
yo estoy aquí por loco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo de esa historia? Porque nosotros podemos sentenciar a las personas por la situación que están padeciendo sin saber que una cosa no tiene que ver con la otra. El loco es loco por la situación mental que tiene en ese momento, pero eso no significa que no sea inteligente, ¿cierto? Hemos sabido de casos de científicos que son brillantísimos y han tenido problemas mentales, ¿verdad? Y se les cataloga, ¿verdad?, enfermos mentales, pero eso no significa que no sean personas inteligentes, ¿cierto? Entonces, ahí entra de nuevo el marco de la posibilidad. ¿Qué es la posibilidad que quiero ver cuando veo a otra persona? ¿Cuál es la posibilidad que yo elijo ver? Porque la posibilidad, y esta es la parte más importante, está asociada a dos cosas bien importantes. Según la Real Academia Española, la primera parte de la palabra posibilidad está asociada a una aptitud, a potencia u ocasión para ser o existir. ¿Ves? Es una realidad en potencia. La segunda parte está hecha con lo siguiente: una posibilidad es una aptitud o una facultad para hacer o no hacer algo. ¿Ves? No solamente tiene que ver contigo, sino con lo que te rodea. Son las únicas dos opciones de una posibilidad. Como mencionamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? En el caso del equipo de fútbol, o podemos utilizar el ejemplo del avión. Si me voy a montar en un avión, solamente hay dos posibilidades: que yo no me monte o que me monte en el avión. No hay más nada, ¿verdad? Una vez me monte, ya entran las probabilidades, como mencionó nuestro compañero aquí ahorita, entran las probabilidades de si alcanza el vuelo, si hay mucha turbulencia, si hay muchos pasajeros, todo ese tipo de cosas entran en juego. Pero es bien importante hablar precisamente de eso, porque a veces confundimos gimnasia con magnesia. Ustedes también usan ese término, ¿verdad? En esta cultura, en Puerto Rico, siempre hablamos de eso precisamente. Decimos, tengo una posibilidad, 1 en 1.000.000 de pegarme en la lotería. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Y precisamente, déjenme decirles, en el caso del Powerball, es una, creo, si no me equivoco, en 14 millones, así que estamos hablando de muchas probabilidades, ¿verdad? Pero precisamente entender que qué es lo único que me puede diferenciar de alcanzar ese boleto de lotería o no alcanzar ninguna oportunidad para ganarlo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que yo juegue. Simple, ¿cierto? ¿Cuántos han pensado en algún momento de su vida que si juegan se pueden pegar en la lotería? ¿Cuántos lo han pensado? Nada de malo en eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos han pensado que no importa si juegan, no se pueden pegar? Es imposible, porque las probabilidades están en contra, ¿verdad? Solemos pensar eso. Sin embargo, yo siempre le hago la pregunta a las personas, y yo le digo, ok, ¿tú piensas que no es posible, verdad? Me dicen, sí, yo pienso que no es posible. Ok, pues ve un momento allí a la tienda, compra 20 boletos del Powerball, 20 individuales, y vete al mall, al centro comercial, y comienza a repartirlo a extraños. Y ya. Siempre está la pregunta curiosa, me dicen, no, ¿y si alguien se pega? Y entonces, no, pero tú me dijiste que no era posible que te pegaras, y ahora piensas entonces que es posible, ¿verdad? Porque la mente empieza a ver posibilidades entre el sentido de pérdida o el sentido de ganancia, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos, obviamente, como seres humanos. Lo otro que tenemos, que utilizamos es cuando decimos, por ejemplo, la frase, hacer de alguien una posibilidad, ¿verdad? La hemos escuchado. Y entonces empezamos a ver a alguien como una posibilidad, ya sea para un negocio, ya sea para una amistad, ya sea para una relación de amor. Empezamos a ver posibilidad, ¿verdad?, entre las personas que nos rodean. Y es las únicas maneras en que utilizamos la palabra posibilidad. Cuando debemos utilizarla correctamente, que es en esa realidad en potencia, entonces como no entendemos ese significado, simplemente no lo utilizamos. Y no sabemos utilizar la palabra para lo que en realidad la podemos sacarle provecho. Una posibilidad y la realidad, como mencioné, son opuestos. Una posibilidad no es una realidad, pero es en sí misma una realidad en potencia. Y cuando entendemos eso, podemos comprender más a fondo de lo que somos capaces. Y esto es bien importante entenderlo. La posibilidad nos da la oportunidad de hacer realidad o no algo. Comentaba con Albadelis, ¿cuál fue el nombre del científico, me dijiste? Schrödinger. Okay. Y es un físico cuántico que mencionó que, por ejemplo, podías poner en
en una caja un gato, cerrar la caja y no se sabe si el gato está vivo o está muerto. Para saberlo tienes que ¿qué? Abrir la caja, ¿verdad? Para ver esa probabilidad tienes que abrir la caja. Y no es otra cosa que la física cuántica nos explica que las cosas no existen hasta que son ¿qué? Observadas, hasta que las podemos experimentar, no son reales. Y por eso todos escuchamos el chiste de que si un árbol se cae en el bosque, ¿hace ruido o no hace ruido? ¿Verdad? Cuando estás solo. Porque no sabemos, nadie está allí para presenciarlo. Ahora, si estás allí, puede ser que haya ruido, porque tú lo estás experimentando. Las cosas no existen hasta que las observamos, hasta que no prestamos atención a ellas. Y precisamente por eso tenemos muchos problemas en la vida, porque les prestamos ¿qué? Mucha atención. ¿Cierto? Y podemos usar el mismo mecanismo para encontrar soluciones en la vida, prestarle atención a soluciones. Pero como estamos tan enfocados en buscar obviamente esos problemas, esas preocupaciones, las fortalecemos y por eso nos encontramos después que no hallamos salida a nada. Entonces, una probabilidad implica que algo es posible en mayor o menos grado, ¿verdad? Eso ya lo mencionamos. Y es bien importante también aclarar que en el caso de la probabilidad, siempre está en juego el haber tomado ya la decisión, ¿verdad? Lo vimos posible o imposible y por eso tomamos la decisión. Entonces, gracias a su significado y a la física cuántica, podemos entender que existen posibilidades infinitas para todo en la vida. Y esta es la parte impresionante. Y voy a explicar algo desde la perspectiva del escritor, que sé que a lo mejor vamos a discutir cuando hagamos la entrevista. Pero en el caso del escritor, cuando está comenzando la historia, todas las posibilidades son infinitas para esa historia. Tú puedes tener una idea de qué quieres que trate el libro, que trate la novela, pero cuando te sientas a escribir, la cosa es completamente distinta. Empieza el juego de probabilidad, empieza el juego de decidir, empieza el juego de tomar acción hacia dónde quieres ir llevando el personaje o hacia dónde el personaje te va llevando como escritor. Porque eso también sucede en el ala creativa, ¿verdad? El personaje también te va guiando dentro de ese proceso. Y eso lo explico porque no hay diferencia de eso con lo que nosotros tenemos en la vida. En la vida nosotros estamos creando, en el proceso que vamos viendo las situaciones que llegan, nosotros vamos creando nuestras actitudes, vamos creando nuestras emociones, vamos creando las preferencias o, como decimos, ¿verdad? En el argot del pueblo, lo que queremos rechazar porque sí, ¿verdad? Porque no está dentro de nuestro marco de preferencia. Y cuando eso sucede, precisamente creamos un caos en nuestra vida. Creamos un caos en nuestra vida. Otra cosa importantísima para entender es que la vida es un juego. Tenemos que entender que la vida es un juego. Y es un juego donde no ganamos ni perdemos, simplemente jugamos. Y esa percepción de perder o ganar está asociada a esas preferencias o a esos rechazos que tenemos de lo que nos rodea o de la vida, ¿verdad? Hay un dato bien importante acerca de lo que sucedió en el 9/11, y es que cuando sucedió la tragedia, de hecho, déjame hacer la pregunta, pero sé la respuesta. ¿Todos recuerdan qué estaban haciendo cuando sucedió las Torres Gemelas? ¿Verdad? Es un suceso que nos marcó. Y de una forma u otra todos sabemos qué estábamos haciendo. Pero más que nada, cuando empezamos a ver la tragedia, porque estamos en la era de la informática, todo sucedía en vivo. Estábamos viendo en vivo, el mundo se detuvo, ¿verdad? Y en los trabajos todo el mundo miraba el televisor, qué estaba sucediendo. Que si la gente se cayó por la ventana, que si salieron muertos, que si se cayeron los edificios. Y en medio de toda la tragedia siempre recurrió la pregunta en todas las personas de ¿dónde estaba Dios? Si Dios es real, ¿por qué permitió que eso le pasara a esas personas? Y todos, de una manera u otra, seamos creyentes en una religión o no, tuvimos en algún momento un cuestionamiento similar. ¿Pero qué pasó y dónde estaba Dios? Y sin embargo, cuando hice toda la investigación para la novela,
descubrí un dato bien interesante y es lo que quiero compartir con ustedes. Y sucede que entre las dos torres se supone que hubiesen habido 50,000 personas, 50,000 personas entre ambas torres. Eso era lo que había entre empleados y actividades que habían dentro de las torres. 50,000 personas. Ese día en particular, ese 11 de septiembre del 2001, inexplicablemente solamente habían 18,000 personas al momento de la tragedia. Y de las 18,000, perdieron la vida casi 3,000 personas. Entonces, hay que cuestionarnos y tener la pericia de hacer una pregunta correcta. Y en vez de cuestionar dónde estaba Dios, dónde estaba ese poder divino protegiendo a las personas, debemos cuestionarnos cómo rayos 30,000 personas, 32,000 personas encontraron razones para no estar allí ese día, esa hora. 32,000 personas. No estamos hablando de un número cualquiera, ¿verdad que no? Porque si decimos que es demasiadas muertes, 3,000 personas, entonces 32,000 personas es un número súper enorme. Y había una fuerza sobrenatural, había una fuerza inexplicable que estaba allí ese día y protegía a muchas otras personas. Llámele como usted le quiera llamar. Y lo importante de entender ese concepto es que eso que sucedió ese día, 32,000 personas encontraron posibilidades de lo que debían tomar decisión ese día. Se explotó la llanta, tengo que resolver eso en vez de irme al trabajo. No pasó el autobús de mi hijo, tengo que resolver llevarlo a la escuela porque yo tengo que llevarlo. Eran decisiones, plagadas de decisiones ese día. Y es lo bonito de entender esa tragedia. Sé que es una tragedia y no podemos decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero lo bonito de entender de la tragedia es que hay una fuerza sobrenatural que en cualquier momento está protegiendo tu vida y te está dando guías en el camino. Y esto es algo, ¿verdad?, que a veces bromeamos a no ser paranoico de las señales, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, otro argumento importante. Pero sin duda alguna estamos plagados de señales por donde quiera. Cada rato tenemos muchas señales de cosas que, oh, no, yo no debo ir por allá mejor. Déjame irme por otro lugar. A veces incluso nos hemos topado con mucho tráfico y tenemos mucha prisa. Y no salía a la hora que era. Y estamos en el tráfico, Dios mío, ya perdí esa cita. Y cuando estamos pasando por un lugar hay un accidente enorme y nos damos cuenta que si hubiésemos salido a la hora que queríamos, quizá éramos nosotros los que tuviésemos estado en ese accidente. ¿Cierto? Son formas de ver la vida. Posibilidades es precisamente eso. Cómo tú escoges ver la vida. Otra cosa importante que quiero compartir con ustedes es que cuantas más posibilidades existan, habrán más opciones o alternativas para elegir. ¿Verdad? Dimos el ejemplo del avión, o me monto en el avión, me subo al avión o no me subo al avión. Son solamente dos opciones, dos posibilidades. Pero mientras más posibilidades hayan, hay más alternativas para elegir. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque a veces nos queremos ahogar en un vaso de agua y precisamente tenemos que aprender a observar, mirar, cuestionar para ver cuántas opciones en realidad estamos teniendo en una situación. Y es más sencillo poder tomar decisiones, poder tomar la iniciativa hacia algo cuando entendemos que hay más alternativas, ¿verdad? Hay gente que prefiere que no hayan tantas alternativas para no complicarse. Pero cuando es así, entonces te limitas en el número de decisiones que pudiste haber tomado para alcanzar las mismas. Así que es bien importante entender eso. Decimos que si una persona desea contratar un servicio de televisión por cable, ¿verdad? Y hay solamente una compañía en su ciudad, ¿cuántas opciones tiene de encontrar el mejor precio? Ninguna. Ahora, cuando hay muchas compañías de servicio por cable en la misma ciudad, entonces tiene para comparar y poder elegir la mejor opción. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Es bien importante buscar opciones para poder tomar decisiones. A los tres personajes que acompañan la novela, uno se llama David, él es un orador, se dedica también a las ventas y resulta que en el caso de David viene de un lugar muy humilde donde el dinero fue obviamente el tema del momento mientras se iba criando en la vida.
la falta de dinero. En los lugares donde falta el dinero es usual que haya mucha violencia. ¿Por qué? Porque la falta del dinero está asociada con beneficios, obviamente, de educación hacia las personas del lugar. Y cuando no hay demasiada educación, tomamos decisiones erradas. No sabemos ni siquiera que hay decisiones que podemos tomar. Y entonces, viniendo de un lugar tan humilde, queriendo huir de ese lugar, empieza a ver la vida de una forma donde para él, en el caso de David, todo es un desafío. Todo es un desafío. Y es irónico, ¿verdad?, que el personaje bíblico David se enfrenta a uno de los mayores desafíos en el caso de Goliat. Y en el caso de nuestro personaje se tiene que enfrentar también a muchos desafíos en su vida. Tiene una relación de pareja donde él, por la inmadurez de la etapa en la que se encontraba, tiene un trabajo en venta, empieza a ganar mucho dinero y entonces entiende que tiene que dedicarse a la mina de oro, como decimos, dedicarse a producir dinero para no tener las opciones erradas como en el pasado, ¿verdad?, en donde las cosas faltaban para su vida. Y entonces está descuidando su relación de pareja y está en una incertidumbre entre qué es más importante para su vida en la etapa en la que se encuentra. Y hago la aclaratoria porque a veces tenemos que tomar decisiones, pero no entendemos que las decisiones están atadas a la etapa y al momento en el que nos encontramos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, y esto es algo bien importante que tocamos en la novela, y es que regimos la vida por reglas o por valores. Y los valores hay que entenderlos en su contexto. ¿Por qué? Porque una regla que se tomó, que se creó en un momento histórico de la vida, no necesariamente al pasar los años esa regla es viable. A veces la regla falla. No, pero es que eso es lo que siempre se hizo. Sí, pero ahora no funciona, ¿verdad? Pero queremos tratar a nuestros hijos con reglas a veces que ya han pasado el momento histórico en el que se tenían que haber utilizado. Entonces ahí es donde entran los valores. Y los valores, a diferencia de las reglas, sí pueden cambiar. Y esta es la parte más importante de todas. A veces en la vida usted desea alcanzar algo y tiene todo un plan, crea un plan, tiene una planificación y se lanza a alcanzar ese algo, pero entonces en el camino tiene valores que son contraproducentes hacia eso que quiere alcanzar y el valor lo coge por los cabellos y lo jala para atrás y lo vuelve en el mismo lugar que estaba. Y decimos, pero es que yo planifiqué bien, yo tenía todos los elementos a la mano, ¿por qué no salió? Fracasé. Fracasó simplemente porque no habías empleado un estudio de los valores que te necesitabas para alcanzar esa meta en particular. Cada cosa que queremos conquistar en nuestra vida tiene unos valores que la rodean. Y tú tienes que saber si esos valores que eso posee son congruentes y tienen armonía con la etapa en la que tú te encuentras. Es la manera más fácil, escuchen bien, es la manera más fácil de alcanzar algo. Tienes que buscar cómo esos valores de eso que quieres conquistar van en armonía con los valores que tú tienes en el momento. Por ejemplo, el dinero es un valor. El dinero es un valor, es uno de los valores. Pero querer demasiado dinero es darle demasiado valor. ¿Ves? Por eso valorizar es demasiado importante. Y al darle demasiado valor podemos hacer daño a las personas que amamos, nos hacemos daño a nosotros mismos en el proceso y terminamos simplemente solos, desamparados, sin tener obviamente lo que queríamos. O las personas con las que queríamos compartirlo, ¿verdad? Que es más importante aún. Así que entender un sistema de valores es lo demasiado importante. Y eso es lo que descubre David en su proceso de alcanzar lo que desea. Él descubre que existe un sistema de valores para todo lo que desea alcanzar en la vida. Y comienza a utilizar ese sistema de valores cuestionando las decisiones del pasado. Por eso esto no funcionó, porque mi valor era este en ese momento. Tienes que entender que donde te encuentras en este momento histórico de tu vida, necesitas unos valores a tonos con ese momento. O de lo contrario te vas a sentir estancado el resto de la vida. Suena simple, ¿verdad? Y yo sé que al momento de la verdad, cuando tienes que sentarte y evaluar y hacer ese ajuste de valores, empieza a ser complicado y dices, no, pero espérate, son más de 10.600 valores, ¿cómo yo sé cuál es el que tengo que utilizar? Pero precisamente cuestionar es la parte más importante de esa etapa. Si no aprendes a cuestionar,
si no aprendes a hacer preguntas todo el tiempo de la etapa, de la situación, de lo que deseas alcanzar, ¿cómo sabes que de verdad es importante para ti? ¿Cómo sabes que de verdad es adecuado para ti? ¿Cómo sabes que tú eres adecuado para eso? ¿Verdad? Así que es bien importante tener un sistema de valores. Y cuando hablamos de un sistema de valores, entendemos que hay valores religiosos, hay valores profesionales, hay valores académicos. Tenemos que ver dónde estamos metiéndonos, ¿verdad? En qué momento nos estamos arrinconando en un área de la vida para saber los valores que nos rodean. Y eso es bien importante en la vida de David. Y David comienza a cuestionar a través de los valores lo que va alcanzando en la vida. Y empieza a encontrar que su vida empieza a tener un significado completamente distinto a lo que él pensaba. Cuando antes solamente era querer escapar de aquel lugar violento, cuando antes solamente era tener dinero para no sentirme que estoy viviendo el mismo tipo de vida que tuve en la niñez, empieza David a encontrar razones de ser y motivos para sentirse agrado con el momento, ¿verdad? Agradable con el momento. Y eso es bien importante entenderlo y hablarlo cuando queremos compartir con ustedes, obviamente, de qué trata la novela. Como decimos, los valores están completamente relacionados a posibilidades. Cuando estudio un valor, veo una posibilidad. Y entonces tomo la decisión si lo hago o no lo hago. Así que los valores son posibilidades. Los valores definen nuestra realidad. Y esta es la parte más importante. Los valores definen nuestra realidad. La realidad que estás viviendo en este momento está completamente atada, 100% atada a los valores que escogiste para experimentarla. Cuando hablamos de los valores tenemos que hablar de algo bien importante. Voy a dar un ejemplo simple. ¿Alguien quisiera ayudarme en este ejemplo? Necesito una persona nada más. Cualquiera. Cualquiera, bien rapidito. ¿Lo que vaya? Sí, ven aquí un momento rápido. Vamos a darle un fuerte aplauso a Marcos, por favor. Vamos. Gracias. Voy a hacer una pregunta. Recuerda algo bien importante, y esto es bien importante para ustedes también y a los que nos están viendo. No existen respuestas correctas para muchos momentos de la vida, porque las respuestas dependen del momento en el que te encuentras. ¿Está bien? Esto es bien importante. Pero voy a hacer una pregunta hipotética, ¿está bien? Vamos a suponer que acabaste de tener un perro, es Poppy todavía, ¿verdad? ¿Tienes una raza en particular que te gusta? No. ¿No? Ok, está bien. Pues vamos a decir que tienes este perro, es Poppy, y bien pequeñito bebé todavía, y estás loco con él porque son graciosos, todavía no sabe dónde orinar exactamente, ¿verdad? Pero, anyway, él es bueno y es divertido. Y resulta ser que cuando estás llegando al edificio donde vives, descubres a lo lejos que está el humo, hay fuego en el edificio. Y ves abajo los bomberos, ves la gente, el bullicio de la gente y todo, y te acercas y de momento miras y ves en la ventana el perro. Pero la ventana está cerrada. Y te preocupa, obviamente, porque te encanta tu perro. Así que tienes que tomar la decisión de salvarlo. Y te avientas en contra de los pronósticos de los bomberos y te adentras al edificio para salvarlo. Cuando llegas al piso donde vives, te percatas que en el otro apartamento hay una persona que está a punto de quemarse. Y tienes que tomar la decisión entre salvar al perro o salvar a la persona. ¿Qué escoges? La persona. ¿Por qué? Bueno, depende también. Era mi vecino, llevábamos bien, me debe algo. Precisamente no hay respuestas correctas y depende precisamente del valor que él tenga en el momento, ¿ves? Si él valora demasiado la amistad, entra la pregunta si es alguien que me hace daño o es alguien que yo me llevo muy bien con la persona. Cierto, ¿verdad? ¿Ven cómo los valores van metiéndose en el medio? Pero una vez ya aclaras eso, ¿qué decides entonces? No, pues creo que sería, bueno, yo creo que sería mejor la vida humana. ¿La vida humana? Ok. Entonces, vamos a tomar el mismo ejemplo. Llegas a tu casa, al edificio de tu casa, se está quemando, ves al perro en la ventana, decides aventarte en contra del pronóstico de los bomberos, subes al piso donde vives y te encuentras que una persona está a punto de quemarse y tienes al perro en el otro lugar. Pero descubres que esa persona fue el asesino de un hermano tuyo. ¿Qué decides? Pues igual yo creo que sería la vida humana.
La vida, porque vida es otro valor. ¿Ven? La vida es otro valor. Dependiendo cómo tú hayas hecho un cálculo, evaluado cuánto valor tú le das a la vida, va a depender de las decisiones que tú tomas en el camino. ¿Cierto? Vamos a darle un fuerte aplauso a Michael. Gracias. Pobre perrito, dijeron. De hecho, esa respuesta cambia si alguien es vegano, ¿verdad? Va a decidir, obviamente, el animal, dependiendo del tipo de valor que le da, obviamente, al animal. Así que es bien importante entender que en nuestra vida estamos tomando decisiones por los valores que tenemos y que gracias a esos valores que tenemos, o desgraciadamente a los valores que tenemos, estamos teniendo el resultado que estamos experimentando. Así que la vida, la posibilidad de la vida, se abre gracias o se cierra gracias a los valores que tenemos. Eso es lo que va descubriendo David a través de la novela en su personaje. El segundo personaje de la novela, Jesús, es un policía en la isla de Puerto Rico, mi patria, y resulta ser que estando allá en la policía, es el año 1999, todavía en ese momento histórico, solamente cobraba por hora $5.25 la hora, y para la policía era un cuestionamiento a veces delicado si había una balacera en algún lugar. Vamos a ir allá. No, espera. Hay que esperar 15 minutos que se calme la cosa, entonces nosotros entramos. ¿Y por qué? No, mira lo que nosotros ganamos de sueldo. Nos vamos a arriesgar a coger un balazo simplemente porque somos la policía. Y empieza a encontrarse Jesús en el camino con muchos cuestionamientos de qué es ético o no es ético hacer cuando se decide ayudar a alguien. Mencionaba hace poco en un estatus del Facebook, en un post que puse, que para ayudar a alguien solamente hace falta tener buen corazón y olvidar la lógica. Esa es mi percepción, ¿verdad? De cuando se trata de ayudar a alguien. Y alguien me dijo, no, eso no es correcto porque hay gente que ni se lo merece. Pero todos nosotros, a pesar de los errores que cometemos en la vida, a pesar de que a veces hemos sido también oscuros para otras personas, hemos tenido situaciones en las que pedimos ayuda a Dios, al universo, a la divinidad. Y entonces a esa energía, a eso que nosotros catalogamos Dios, eso que nosotros catalogamos divino, no nos pregunta ni nos cuestiona cuán buenos somos o cuánto lo vamos a apreciar. ¿Cierto? Entonces, viene la pregunta entonces, ¿qué exactamente es correcto cuando decidimos ayudar a alguien? Y Jesús va creciendo con esa pregunta encima. Hay otro problema en la vida de Jesús, y es que cuando fue creciendo, sus papás decían que no era bruto, es que era lento. Y no sabemos si eso era un halago o era algo en contra. Pero el problema de Jesús para eso era que tardaba en entender las cosas que le rodeaban, ¿verdad? Tenía un procedimiento, un método totalmente diferente. Y no podemos acusar a Jesús de eso. De hecho, cuando fuimos a la escuela, todos tuvimos métodos diferentes para estudiar. Nos decían, vaya a su casa y estudie para el examen. ¿Pero qué era estudiar? Todos, si hacemos un censo ahora mismo, todos tenemos un método diferente de cómo estudiábamos. Hay gente que está estudiando golpeándose en la frente, ¿verdad? Veíamos el Chavo del 8, hacía para aprendérselo. Pero créame, hay gente que hace eso. Y cuando están en el examen están. Y eso hace que recuerden. Y empiezan a hacer el examen. Hay gente que tienen que leer en voz alta para que se les quede grabado. Hay gente que tiene que ser en silencio. Hay gente que puede estudiar escuchando música. Yo tengo una colega mía. ¡Ay, María, que mucho la quiero! Y esa colega mía puede estar formateando los libros, haciendo el formato de los libros, puede estar estudiando tutoriales acerca de cómo hacer mejor el trabajo que está haciendo, con música todo el tiempo. Y no cualquier música, música electrónica. Pero es lo que a ella le gusta hacer y es como ella se siente cómoda. Ese es su método para entender lo que está haciendo. Entonces, como todos tenemos métodos diferentes para estudiar cuando estábamos creciendo, el método de Jesús era uno lento, era tomarse el tiempo para entender las cosas. Pero sus papás vivían comparándolo con sus hermanos. Tienes que ser como tus hermanos, mira qué rápido entienden las cosas. Y empezaban a compararlo. Y fue creciendo Jesús con este sentido de, no soy suficiente.
No soy suficiente porque no soy como los demás. Y todos hemos estado en algún momento en esa posición o conocemos personas que han estado en esa posición, ¿verdad? Y es difícil porque crecen marcados con ese estigma de que no son suficientes para las cosas. Empiezan a traer parejas donde ellos son los que fallan porque ya están adictos a ese sentido de insuficiencia. Y por eso es bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de la crianza, este tipo de cosas, son elementos bien importantes dentro de esto. Otra cosa importante en la vida de Jesús, para terminar con su vida, es que Jesús le encanta la idea de, tenga o no tenga dinero, ayudar a alguien. Y esto es algo que lo va a marcar hasta la conclusión, obviamente, de su vida en la novela. Y es bien importante entender que nosotros debemos cuestionarnos en algún momento, ¿de verdad necesito en algún momento algún estímulo para poder ayudar a alguien? ¿Necesito estar encontrando razones para ayudar? ¿O ayudar es un valor que yo tengo, que yo sostengo, y por eso gracias a ese valor tengo compasión, que es otro valor, y por eso decido ayudar? Sí, obviamente, no se trata de deje de comer para que dé de comer, ¿verdad? No se trata de eso. Pero se trata obviamente de saber que si tienes para comer, lo puedes dividir entre dos, ¿verdad? Donde decía mi mamá, no sé si ustedes usaban eso en su cultura, donde come uno, comen dos, ¿verdad? Y después me decía, y donde comen dos, comen cuatro. Y yo cada vez miraba el plato y decía, wow, yo no sé cómo va a dividir esto entre cuatro, pero si mamá dice que se puede, se puede. Y precisamente no se trata de quedarse sin comer para dar de comer, pero hace falta entender el valor de la ayuda y el valor de la compasión y cómo poder emplearlos correctamente dependiendo del valor de la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Marie es una mujer descendiente francesa, una norteamericana, su familia lleva ya viviendo en los Estados Unidos cerca de 80 años, y Marie nace en la aristocracia americana y decide emplear su vida con su pareja cuando tenía ella 18 años. A la edad de 18 años, no nos debe extrañar, en los 50 y los 60 se casaban a los 16, a los 14, a los 13, ¿verdad? Todos sabemos las historias de nuestros abuelos y todo lo demás. Entonces resulta ser que en el caso de Marie han pasado 40 años de matrimonio. Ese matrimonio estuvo basado en ella ser la pareja. Era una mujer que lo daba todo por su esposo, estaba siempre la comida al día en la casa, los niños completamente limpios, la casa completamente limpia, que el esposo llegara tuviera la comida. Era una mujer muy sacrificada con su matrimonio. Lo dio todo por esa relación. Pero al cumplir el 40 aniversario, Marie comienza a hacerse unos cuestionamientos relacionados a la relación que tiene. Y comienza María a pensar, ¿de verdad yo amo a este hombre? Y ya ustedes saben lo que eso significa. Empiezan a tener discusiones, empiezan a tener cuestionamientos los dos y deciden separarse. Todavía no han decidido divorciarse, pero deciden separarse. Y lo que eso implica después de una relación de 40 años es que entonces los hijos y los nietos empiezan a dividirse entre quién está a favor del papá y quién está a favor del abuelo o de la abuela, ¿verdad? Porque la familia empieza a dividirse entre dos bandos, quién está a favor de uno y quién está a favor del otro. Cuando no se trata de bandos, se trata de dos adultos decidiendo, ¿verdad?, lo que ellos desean vivir y experimentar. Y entonces, en ese cuestionamiento de Marie, ella va descubriendo las cosas que ella abandonó en su vida. Y esto es bien importante explicarlo porque a veces no se trata de que la pareja era mala. Se trata de que yo no fui lo suficientemente maduro para entender que tomé una decisión en medio de una etapa en la que a lo mejor era más apropiado haber vivido otras experiencias, ¿verdad? Todos decimos que cuando son adolescentes, tienen 18 años, todavía tienes espacio para brincar y saltar, les decimos, ¿verdad? Experimenta la vida, no te cases todavía, experimenta. Pero en el caso de nuestros abuelos no tuvieron esos consejos, no había ese mismo tipo de información. Ellos tomaron decisiones sobre etapas, ¿verdad? Y entonces se encontraron muchos de ellos atrapados en relaciones con el tiempo que no les llenaban.
Muchos de ellos prefirieron aguantar por lo que simbolizaba el divorcio para su religión o lo que simbolizaba para ellos en su familia, la división que se iba a crear, el divorciarse. Pero María comienza a cuestionar qué es para ella sentirse amada desde la perspectiva de la mujer. Y cómo yo como mujer puedo crecer a esta edad, a mis 58 años, cómo yo decido crecer, en qué quiero convertirme, qué puedo alcanzar. Y todos esos cuestionamientos que son válidos para cualquier ser humano, no se trata solamente de María por ser mujer, cualquiera los debe tener. Y precisamente ella empieza a provocar en su pareja también ese tipo de preguntas. Entonces, los tres personajes, David, Jesús y María, como mencioné al principio, terminan el 9/11 por diferentes razones y motivos en las Torres Gemelas, en la tragedia. Y sucede, ¿verdad?, todo lo que ya nosotros sabemos, los videos que podemos buscar y ver de la tragedia. Obviamente, ¿qué sucede a partir de ahí? No lo puedo comunicar, ¿verdad? Es parte de la historia, pero sucede algo bien significativo que sí quiero compartir con ustedes. Y es lo siguiente: como hablamos al principio, entre ambas torres se supone que hubieran 50,000 personas. Y como dijimos al principio, algo sobrenatural se encargó de proteger 32,000 personas. De que ni siquiera presenciaran, no estuvieran ese día ahí en ese momento. Reuniones de negocio, viajes al exterior. Puede mencionar razones infinitas y excusas infinitas para que esas personas no estuvieran allí. Pero lo más importante es usted llevarse algo en su corazón. A veces pensamos que no tenemos la vida que queremos. ¿Realmente no tenemos la vida que queremos? ¿O simplemente nos están protegiendo de algo peor? Y ese es un cuestionamiento que es importante hacerlo. Porque a veces tenemos tanta expectativa acerca de la vida que dejamos de disfrutar lo que estamos viviendo por lo que queremos vivir. Quiero que todos se lleven ese mensaje el día de hoy, porque uno de los fundamentos más importantes de la novela es precisamente el que aprendamos a cuestionar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Muchas gracias. La vida está llena de posibilidades. Muchas son excitantes, algunas están llenas de aprendizaje y otras nos permiten ser una posibilidad para otros. Tanto David, Jesús y María tienen que lidiar con decisiones, pues las posibilidades dependen de nuestra sabia o errada selección. Posibilidades, una novela escrita por Eduardo Borges. Consigue tu libro en www.libroposibilidades.com y también en Amazon.